Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Lomas del Cocoyoc con el arquitecto Ricardo Mata. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, arquitecto? Mucho gusto. Gracias por visitarnos a este paraíso de América. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Por qué le llaman el paraíso de América? Platícanos. Bueno, los que compraron originalmente los dueños, por encontrar la zona con realmente toda la calidez del clima, pues aquí nunca tenemos prácticamente frío, y el calor es muy rico, por eso le hicieron poner el paraíso de América. Excelente. Y ya es toda una ciudad, ¿verdad? Aquí Lomas del Cocoyoc, me platicabas. Sí, la verdad ya Lomas de Cocoyoc ya se hizo una pequeña ciudad, teniendo todos los servicios de primera, desde pues, tener una escuela, centro comercial, instalaciones para un campo de golf, casa club, y bueno, tenemos prácticamente más de 200 hectáreas de terrenos. Lotes, pues ya traemos, creo que ya tienen alrededor de más de 10,000 lotes aquí en la zona. Sí, se ve que hay muchísimos lotes. Platícanos un poco sobre la ubicación de nuestro lote, esta casa que está como al final de una rotonda. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno tiene 1,400 metros de terreno. De construcción traemos alrededor de 800 metros. ¿Y cómo parte el proyecto? ¿Cómo empiezas el diseño? Bueno, la idea es obviamente como todo, su zona de estacionamiento, un pasillo de servicio y obviamente la entrada principal, pequeño nada más lobby para no quitarle más área a la casa de la parte de atrás. Y pues la idea es que al frente pues, tengas una vista con acabados naturales, de piedra natural, que es una piedra de recinto, unos volados pequeños con la madera, la puerta que se vea como si fuera una sola puerta demasiado alta, aunque tiene a la parte de la mitad pues es la puerta. Y siempre en nuestros proyectos tratamos de dejar unos estanques por la energía, hablando un poquito de Feng Shui, que yo digo, no se maneja mucho, pero siempre son detalles que a la gente le gusta. Que llegues, veas un estanque, como si fuera un puente, ver los peces, eso es agradable, ¿no? Siempre en una casa. Claro. Y dialoga bien con esta piedra de la zona, ¿verdad? De este recinto volcánico. Esta zona es piedra volcánica. Ajá. Obviamente, pues aquí el volcán lo tenemos casi a la mano. ¿Cuál es el volcán? Ahorita que pasamos la parte de Ahorita atrás, lo es vamos el a ver. Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Son dos volcanes que están acá atrás. Pero de ahí traemos parte de toda la piedra que se usó en las fachadas. Excelente. Y sobre la orientación solar, ¿qué nos podrías platicar? Afortunadamente, el cliente tiene una muy buena orientación porque el sol de la tarde le pega a la fachada y en la parte de atrás, que es la zona de convivencia, le provoca toda una parte sombreada, fresca. Ahorita que pasemos vas a sentir esa frescura y sobre todo que logra ver toda la vista franca de los volcanes y la parte del valle de atrás. Excelente. Vamos a conocerla. Sí, adelante. Es muy bonito este andador que se genera a través de estos dos estanques. Sí, es un poquito de darle ese movimiento de energía, siempre en la entrada tener agua, que eso es importante, el movimiento entre los peces. A estos estanques no les hacemos nada, nada más es tierra de monte, pasto acuático con los nenúfares. Los peces se comen toda la larva y pueden pasar años y lo vas a encontrar así igual, nada más hay que sacarle un poco el musgo. Excelente. Entonces, los nenúfares y los peces. Sí. Y esa es la flor de loto, ¿verdad? Así es la flor de loto y el pasto acuático, ese es lo que hace que oxigene el agua y no se ponga turbia. Se ponga tú. Ahí están los pececitos koi. Sí, así es. Muy bien. Entonces entramos por esta gran puerta. Sí, sí, muy. ¿De qué madera es? Es una puerta de parota, de duela, de taparota, y es lo que hace que se vea muy padre. Arriba es una madera de pino para hacer el plafón y hacer un contraste entre el plafón y la puerta principal. Ok. Vamos a entrar, jóvenes. Sí, adelante. Prepárense. Es un pequeño un recibidor. Tenemos un medio baño, doble altura para darle esa vista a la puerta que también interiormente la ves en doble altura, que eso es muy agradable. Un medio baño a la llegada.
¿Qué materiales estamos viendo? Mira, en los muros traemos un mármol al ácido, que es el velayo. Ok. Se ve bien, ¿eh? Me gusta Sí, esa es al textura. ácido, o sea, es mate totalmente y se ve en la colocación, bueno, el tipo de materiales le llaman largos libres, o sea, no es una medida estándar, tiene diferentes largos. En alto sí 30 centímetros. Pareciera que tiene regadera, ¿verdad? Pero no. No, es un pequeño medio baño. La piedra del tocador es un calacata, es un cuarzo, bueno, tipo mármol calacata que le llaman. Ujú. Ay, qué bonita esta repisa de madera y luego las puertas conjugan bien. La casa todavía no está, le falta amueblarla, casi estamos, ya se terminó, pero falta amueblarla para que se vea ya toda la decoración, pero ya tiene ciertos muebles que la hacen ver muy agradable. Excelente. Así que, Si estamos en este vestíbulo a doble altura, que ya está condensando la luz que estaba en un punto lateral. Entonces la luz empieza a pegar a partir de aquí. Se empieza la magia, aquí ¿verdad? pasamos realmente ya a la estancia. Estancia comedor, que la dividimos con una chimenea, que aquí la zona es más lujo que función, que Ujú. sirve, pero realmente en diciembre llega a usarse, hace un poco de frío, pero realmente aquí no se usa tanto por el clima. Es cálido, es cálido. Sí, Pero qué bonita la conjugación de los materiales, ¿verdad? Es una casa de estructura de acero. así es, tenemos las con viguetas de acero, los aceros, para crear los volados que sean muy amplios, que es lo que le da la amplitud a la casa. No tenemos columnas prácticamente al centro. Ajá. Y eso hace que se vea muy abierta. De este lado tenemos una sala de televisión y este lado va a ser el comedor. Con la misma piedra, Esa muy sala bien. de comedor, una piedra interior y como ves, esta vista es aquí, que aquí realmente ves el volcán. Estás igual, toda esta vista no te la vas a tapar ya porque ya no te van a construir de este lado. De otro lado son terrenos todavía ejidales y bueno, a lo mejor en un futuro, pero de momento no. No va a haber quien le tape. Ese es el Don Goyo. Don Goyo y estás igual al lado. Qué belleza. No, es que es un terreno ancestral, ¿eh? Sí, como te comento, a la parte de atrás ya abres 40 metros y frente se reduce, entonces es una ventaja. Entonces, aprovechar un proyecto con esas ventajas es que creas una L y todas las habitaciones tienen la vista principal que dan a la parte del Popocatépetl, la lista igual, las recámaras en la planta alta, su salón, sala de televisión, la sala, comedor, cocina y la parte principal y lo que más se disfruta en una casa es la terraza, la La terraza. palapa, integrado a tu alberca y con todo ese deck que tenemos de remate, Y es de hace, madera natural, ¿verdad? es madera natural de Cumarú. Muy resistente al exterior. Precisamente ese tipo de madera es para el exterior. Nada más que necesita tratamiento prácticamente cada 3 meses. Hay que darle su aceitada, por lo mismo que recibe todo el sol directamente. Te implica, ¿verdad? Los elementos naturales te implican siempre un mantenimiento. Sí, No puedes evitarlo. claro, Y es que el sol es tan fuerte, ¿no? Que, que todo lo consume. todo se lo acaba. Y la piscina también quedó gigantesca. ¿Cuánto mide? Es una piscina de 11 por 4, donde Ok, tenemos el jacuzzi, esta parte, buenísimo. y unos escalones para, pues, como tipo gradas, que puedas bajar a la alberca sin ningún problema, ¿no? No, queda súper agradable. Y esta fachada que está haciendo sombra se convertiría en que en el norte. Sí, el norte lo traemos para acá Ujú. y obviamente pues el poniente, el sol ya con la misma casa provocamos La la sombra, sombra ¿verdad? y a esta hora pues, es muy agradable, que es la hora que estás en el jardín, en la alberca, sin que te asolees tanto, Ujú. pero estás en esta área muy agradable. Está genial. Y la terraza, joder. La terraza es una belleza. Sí, es una Oye, terraza muy amplia, que tenemos prácticamente
todo equipado para tener hornos para pizzas, un horno para la leña tipo argentino. Es un sistema automático para poder subir esta tapa y tú la puedes ir parando a la hora que quieres. Por si un tronco que también le da otro aspecto, como fuera una raíz, en la parte que también nos carga un poco en este volado. Es poco lo que carga, pero sí tenemos un poco. Pero sí está apoyando. Sí está apoyándose. ¿En serio? Pero esta terraza está volada, pero tenemos, como es madera, arriba y abajo, el peso se reduce al 50% de un peso normal de una losa. O sea, o no más. es losa maciza. De aquí para acá no, para allá es losa acero. Ah, Ya. ya. Entonces, para todo lo demás es losa acero. Ah, ok, los acero todo. Entonces todo tiene plafón. Sí, todo traemos plafones. Ok. La parte, en unas áreas de madera como aquella terraza, en esta parte y la entrada y la recámara principal. Perfecto. ¿Y qué dimensión hay del ancho de esta pieza? Traemos 6 metros de esta amplitud traemos 10 metros de 6 ancho, por 10 por, 10. sí, 60 metros cuadrados aquí en la terraza. Está muy generosos. Más toda esta área de terraza y que la amplías hasta allá, haces un espacio muy padre, muy... Y se ve muy bien la mano de obra, ¿no? Se ven muy bien los materiales, los muros de concreto, los muros de piedra. ¿Es mampostería o está recubierto el muro? Está recubierto. Ok. Todo esto, porque si no nos daría unos muros muy anchos y como sí son de carga, tenemos columnas interiores que hace que carguen estos volados. Son 3 metros de volado de las recámaras, aquella también. Entonces sí tendríamos que meter refuerzos. ¿Y cómo funciona? Porque veo por allá unos tensores, pero luego Ah, también tenemos esta columna. No sé si la viga atraviesa de lado a lado o se conecta. sí traemos la viga que atraviesa de lado a lado, pero en este caso el cliente me dice, oye, ponle unos tensores para Ah, poder soportar más. Y nosotros también dijimos, bueno, pues teníamos que averiguar un poquito, dice, bueno, vamos a resolverlo de esa forma. Como dicen, ya la zona de Morelos se volvió sísmica. sí, Entonces, entre más refuerces una construcción, pues tienes más seguridad, ¿no? totalmente. Sí, es fundamental. Entonces, este es el espacio del family, de la Sí, estancia de TV, sala de televisión también que como conectas a una terraza, que conectas todo. Conectas la sala, el comedor, tu cocina y hasta la terraza, que eso es lo bonito de este proyecto, que todo tienes integrado en un área que abres a una terraza y aquí donde quieras estar, pones salas y tienes todo siempre a la vista. La escalera es otro proyecto, ¿verdad? Se ve muy bien. Sí, escalera volada, aprovechando las estructuras, volamos los descansos y ya con los tensores esto nos ayuda a que vibre menos, no necesitaría tensores, pero nos sirven como de barandal. De barandal. Y se separa la viga, ¿verdad? O sea, ¿tenemos doble trave aquí? ¿O es más bien el efecto del cajillo, verdad? Bueno, prácticamente para meter los tensores tuvimos que separar un poco el cajillo, pero sí la viga viene hasta allá, está volada y aquí también traemos vigas de refuerzo para lograr claro. Interesante cómo se une la L, ¿verdad? Siempre estas uniones son puntos importantes y aquí se separa bastante el muro de la columna. Sí, que prácticamente la carga concentrada es en esta columna, es la carga central que carga prácticamente el nivel de toda la casa, al centro. Ujú. ¿De qué dimensión será? ¿De 10 pulgadas? La columna de 12 pulgadas por eso, De 12. 12 por 12. Y está rellena también de concreto para que tenga más Ah, refuerzo. ok, ok. Si no es lo mismo si estuviera hueca que ya sólida. Con Interesante la chimenea. Cómo articula también, ¿verdad? Compone. Y son piedras distintas, ¿o no? ¿Verdad? Es la misma piedra, solamente que de repente se ve más oscura. Sí, aquí estaba como un poco manchada y se quiso uniformar el tono, ¿no? Nada más salió un poquito de tinta que finalmente era para que el cliente no la viera tan manchada, porque la obra con la cal y las mezclas se llega a manchar, pero bueno, una lavada y ya vuelve a recuperar Y ya el está. color. Y los muros de concreto se ven de una hechura muy, muy buena. Sí, pues haces una cimbra, un encofrado, le metes los moños y cuelas de una pieza todo el muro. Ujú. Es un tema, hacer estos muros no es fácil, hay que tener la experiencia. Para nosotros fue
El primer muro que colamos acá sí nos costó un poquito de ¿Sí? trabajo, pero bueno, al final creo que cumplimos con Quedó bastante bien. Sí, Bastante bien. Muy generoso el espacio, ¿no? Cómo se sí. conecta con la cocina. Mira, lo bonito del proyecto es que tienes una cocina muy grande, muy amplia, integrada a tu comedor, muy abierta. Atrás tienes todos los servicios, tu alacena, otro baño, pero muy amplia. Y sigues conservando lo principal, la vista. Tú estás en una cocina, no estás encerrado, tienes la vista, ves a tus hijos, ves la alberca, tienes la comunicación con la palapa, la zona de la televisión. Entonces creo que es un punto central muy agradable y que se logró en el proyecto, que eso Ujú. fuera el medular, ¿no? El punto medular aquí. Se conecta con la terraza muy Sí, bien. Pues se conecta con todas las terrazas, ¿verdad? Porque si yo con volteo para todas. este lado, me Sí, conecto con esta terraza que también es bastante grande. 4x5, 4x6. sí, Entonces me comentabas que detrás de este muro de concreto hay toda una serie de sí, el equipamientos. área de servicio, que son Ajá. cuarto de servicio, patio de servicio y una alacena, que esa es la parte que tratamos de ocultarla, porque finalmente no tiene mucho. El diseño fue muy padre porque ya no ves el chipote del refrigerador, se Ujú. empotró hacia la alacena y todo se hace a un solo nivel, que eso es lo que se hace muy padre y se ve una cocina muy limpia, muy agradable, ¿no? ¿Y cómo lo logras, verdad? Porque el refrigerador, ¿cuánto mide de profundo? ¿70, Un 80? metro. ¿Un Un metro? metro, pero hacia atrás, como tenemos la alacena, ahí queda Ah, ok, remetido, ok, entonces ok. ahí se pierde. Se hizo ese juego. Claro, por Sí, eso cuando entras tienes ese muro que sí, te manda hacia atrás. Sí, se ve muy bien. Buena combinación de esos grises con los blancos. Algunos sí. detalles ahí de las repisas de la cocina. Y como te comentaba, lo padre es que aquí lo conectas hacia tu terraza. Entonces, cualquier cosa estás aquí a la mano, que platos, todo lo demás, aquí lo tienes en el servicio a la mano. Bueno, vamos a conocer La planta la alta para planta ver las alta. recámaras y claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos, Adelante, jóvenes. vamos por acá. Me encanta este detalle, fíjense, cómo baja el perfil tubular. Se le hace un pequeño resaque ahí. Muy sólida la escalera. ¿Qué me dirá de ancho? Como 1,10 m. Pienso que sí. Y bueno, es una escalera muy cómoda. Súper Lo cómodo. único que tienes que es de un solo tiro Ujú. y pues no podemos meter descanso porque si no ya no lograríamos ese pequeño descanso allá, Este pequeño allá arriba. vestíbulo de acá. Sí, ¿Y qué tenemos en esta puerta? Un baño. aquí no tenemos una recámara de visitas. Ah, ok. Es una recámara de visitas. No, gracias por permitirnos conocer las habitaciones de muy buen tamaño, ¿eh? Su vestidor Es un closet. es un closet más chico. Ajá. Y su baño, conservando los mismos materiales Ah, de de las todos. piedras. Sí, El detallito del césped para cualquier accidente. sí, Se ve muy bien la piedra, ¿eh? Muy, muy elegante. sí, Saludos, jóvenes. el mármol ya usado así en acabado mate se ve muy agradable. Y la piedra de río en las regaderas, que eso también nos Es un gusta gran detalle, meter eso. para que Gran detalle. no tengan accidentes ahí. Ah, qué bien corre el sistema de la puerta de vidrio. Sí, la piedrita de río también complementa muy bien. Su nicho, su ventana. ¿Y qué tendremos de ancho en este baño? Este baño es pequeño, es de los más pequeños. Como de uno, Tienes como 1,70 por 2,50 más o menos. unos 70. Fíjense, la distancia que hay entre el sanitario y el lavamanos. Digo, alcanzas a pasar, pero es justo. ¿Verdad? O sea, es, como diría Gaby, apenas. Así es. Pasamos a las otras recámaras. La recámara principal la dejamos hasta el último para que veamos Claro, el claro. cierre, ¿verdad? Lo mejor hasta el final. Sí. Aquí este juego de troneras que Y captan la luz del sur. Reconocemos la doble altura. la doble altura que nos da mucha amplitud. ¿Qué dimensión tendrá esta doble altura? Como un 4. No, así son 5 por 4, 5x4, ¿verdad? que es el área de la sala. Y ese tiro de la chimenea no se calienta mucho. Se ¿No? protege de alguna manera. No, es que la separación entre el
fuego y el tiro Ajá. son como 1.50, entonces realmente es el calor del humo. Tienes toda la razón. Claro, y todas las habitaciones buscan ver, obviamente, hacia atrás la vista. Sí. La recámara de la niña, que tiene una vista franca hacia el volcán también, y muy amplia, que eso es lo que le da a esta recámara, ¿no? Y pero lo principal es su vista. Aquí Lo que se buscó era que todo tuviera vista, ¿verdad? sí, Me gustan estos ventanales de vidrio que ya tienen como su barandal sí, integrado en el diseño, ¿verdad? aprovechas el cristal ahí como barandal. Todos los rieles, ¿verdad? ¿Son cuántas hojas? 4 hojas ahí. Sí, son 2 de los boquiteros y 2 de los Y 2 de las corredizas. corredizas. Muy bien. Oh, queda muy amplia esta recámara. Y de Sí, este lado tiene su... también es un pequeño vestidor con también su baño. Ok. Ah, fíjense, vestidor en L. Interesante aquí el acomodo de los cajones. Pongan atención. Zapatos, cajoneras y áreas de cortos ahí un poquito escondida. Y se aprovecha la parte de arriba. Generalmente lo vemos en maleteros, pero aquí ya no. Aquí ya se divide. La carpintería, bueno, en los closets es melamina, ¿verdad? Sí, es melamina toda carpintería. Solo las puertas también son de duela de parota. Duela de paruta. Muy bien. Sí, estos baños son muy elegantes. Aquí lo que sí tuvimos que meter es un domo para la iluminación y ventilación del baño, porque ese sí nos quedó en medio. Fue el único que tuvimos que meterle un domo. Pero funciona perfecto, ¿no? Sí, la verdad es muy No necesitas más. ventilación buena y buena iluminación. Su regadera, todo con el mismo tratamiento. Y aquí no se necesita subir el mármol hasta arriba. Se reduce un poco. Sí, realmente no se necesita. Es el área húmeda solamente, ¿verdad? Bueno, aquí sí le metimos a todo el baño, tiene todo alrededor. Ah, cierto. Y esta es la principal. No, esa es la recámara de la niña y esta es la recámara de los niños. Ah, Es otra recámara también de los de niños. se escucha el agua. Sí, del jacuzzi. También tiene su closet vestidor integrado y el baño al fondo. Ahora ya queda por fuera. Es bonita esta melamina. Con sus baños. Ah, este baño ya es más importante. Sí, pareciera que sea más importante por la tina, pero es para los niños. Para jugar ahí un ratito. Una buena tina. Qué bonito esto, me encantó. Porque a veces la vemos esto medio, con este acabado un poquito satinado, ¿verdad? Aquí no. Sí, Es aquí se comió el ácido del mármol y por eso se hace rugoso. Y también la regadera. Y prácticamente es el mismo mármol del piso, ¿verdad? El del piso se llama arena y este es el velayo. Ok. Se parecen mucho. Pero son los tonos que se manejaron, los tonos Ujú. beige, blancos, cafés. Fíjense qué elegante es la puerta, ¿no? El fijo y la puerta. La vista que vamos a lograr. Siempre con estas ventanas en escuadra, ¿verdad? Sí, Te vuelve más panorámico todo. Queda muy bien. Y hay un juego entre yesos y aplanados de mortero. bueno, ahí pusimos un tablarroca porque hay una columna, entonces para que no se viera la columna, ya. lo tapamos. Aquí sí es aplanado, pero ya le dimos una pasta Ajá. para darle el mismo acabado. Ok. Se ve una textura un poquito diferente ahí. Sí, pero buscar los tonos todo en blanco, con los tonos que contrastan un poquito del piso, le da esa combinación, ¿no? Y Muy serena, ¿verdad? Muy sí, pacífica. así es. Y muy fresca. O sea, No, si vienes con esos ventanales y estas cruce de aire es muy fresco. señor Popocatépetl. Muy bien, arquitecto. Nos vamos a la recámara principal, Vamos. que es Vamos. es la cereza del pastel. A ver, ¿cómo llegamos a ella?
Pero ve la iluminación por todos lados, cómo entran las sombras, el juego de sombras, cómo se ven los remates de los pasillos, que eso es lo que se buscó en esta casa, que todo tuviera vistas y buena iluminación. Iluminación natural. Sí, ¿no? Es muy, muy alegre. Muy vasta. Y ya por acá está la principal. Ah, ya. Fue donde empezamos. Como nos fuimos, se me olvidó que existía este otro pasillo. Entonces, ingresamos primero por el vestidor, pero como están las puertas, se siente muy, muy elegante. También importante ver el ancho. El ancho que tiene entre el vestidor y el muro debe de ser 1,5 metros, Metro y ¿verdad? medio, exactamente. O sea, entonces, esta perspectiva que te da el 1,5 metros ahí, luego el remate con la viguería de madera, cómo el tono se pierde con el mismo tono del paisaje, ¿verdad? Así es. Y es pino, ¿verdad? Me llama la atención Sí, que... todo es de madera de pino. Aquí traemos unas estructuras y se forraron estas vigas en madera. Por el claro, ¿no? Ah, ok, por eso. Yo pensé que iba a ser diseño, no, es el acero. Sí. Sí, por Pero ve ejemplo. la vista increíble que tiene, o sea, toda la vista franca, Ujú. su recámara, imagínate esto, un amanecer o o en los atardeceres que le pega luego el sol al Popocatépetl y lo integras con una muy buena terraza, aparte, con un volado de 3 metros, tienes toda una terraza y ve la vista aquí. Me gustó el detalle del muro de concreto aquí. Se complementa muy bien con el de abajo. Sí, además tienes una muy buena terraza. ¿Qué me dirá esta terraza? También sus tres De 6 metros, por ¿verdad? 6 una terraza de 6 por 6 y el volado son 3 metros Ujú. de terraza, bueno, techados. Mm. 6 por 6, bueno. Qué sensación, ¿verdad? Sí, Estás qué aquí, tranquilidad, por eso en le medio de la llaman nada. al paraíso de América. Sí, es un clima agradable, muy tranquilo, muy seguro. Entonces eso la verdad nos hace, por eso de llamarle así el paraíso de América. Paraíso de América. Sí. Casa Paraíso, tiene todo el sentido del mundo. Viste esta vista de estando aquí, como ves tu alberca, disfrutas tu casa, las vistas, todo donde estés parado tienes una vista Tienes una agradable. buena vista. Sí, esa piscina se antoja también. Y se puede entender la forma de trapezoide, ¿verdad? Del terreno. Sí, ahí es como lo ves, trapecio. Me encantó la vista de la recámara. Sí. Y de súper buen tamaño. ¿Esta recámara qué tendrá? ¿6 también? Sí, traemos 6 por 6. 6 por 6. Bueno, ya un 6 por 6 estamos hablando de otro nivel de recámara. Sí, no, y su baño, ahorita que pasemos, un baño muy bonito también. Cómo le da mucho detalle este acabado de la madera. Definitivamente te da una sensación de compresión distinta, ¿no? Esa calidez. Calidez. Sí que el concreto es frío, pero lo combinas con una madera, Ajá, entonces ya te da esa sensación de calidez en la casa. sí. Y Su luego el mármol, recámara, ¿verdad? O el sea, tienes mármol, tres materiales súper elegantes aquí. sí, sí, el mármol es un semimate, no es ni brillante ni tampoco mate, pero sí es un satinado, se ve muy bonito. Ujú. Y su baño principal. Los lavamanos, una buena cubierta, ¿verdad? Una cubierta muy amplia. Sí, Más de 3 metros. sí, 350. Ah, para los amantes del bidet, Así es. tenemos bidet jóvenes. De los pocos bidets que han aparecido en el canal. Ojalá sean cada vez más. Ya lo están descontinuando, ya casi no los hay, solamente pedido especial. ¿En serio? Sí. Sí, aquí no se acostumbra. Y la regadera qué cómoda queda, ¿verdad? ¿Qué me dirán? No es una regadera de 1,30 por 2,50 todo el espacio. 1,30 por 2,50. Está genial. Su buen plato de ducha. Los monomandos de la marca Elvex. Este es un modelo que tiene muchos años también en el catálogo de Elvex y es tan elegante y tan sencillo que yo creo que tendrá muchos años más. Es muy, muy bonita esa marca y es muy buena. Tiene materiales muy, muy resistentes Elvex. Se los recomiendo muchísimo. Si van a invertir, no se van a equivocar.
Y bueno, este vestidor también es importante, ¿verdad? Que mide también casi 5 metros. Así es, 5 metros de vestidor, de un closet y aparte el otra área de vestidor. Ah, tenemos más. Sí, aquí está otro vestidor. Aprovechan un espacio aquí y aquí sí le cabe todo. Sí, Perfecto. Wow, arquitecto, felicidades, gran pieza. sí, ¿Cuánto tiempo les llevó la obra? ¿Cuánto no, tiempo sí les llevó el llevamos proyecto? año o 4 meses. Sí, no se puede hacer en menos, ¿verdad? Es Sí, mucho no, detalle. no, lo que pasa es que como es una barranca, rellenamos 7 metros todo el terreno, por eso nos llevó más tiempo. Ok, muros de contención allá atrás Sí, importantes. pero normalmente sería un año o 2 meses. Ok. Ujú. Y aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción. Esta obra ya estaría en 23,000 pesos el metro cuadrado de construcción, Ok. por todos los acabados que tiene, los claros, la estructura, los rellenos, muros de contención, todo va incluido en ese costo. Excelente. También licencias y este Sí, tipo de... todo ya lo incluimos. Todo. Licencias de construcción, seguro social, los permisos, Proyecto, proyecto, cálculo todo, sí. estructural, Todo le entregamos llaves en mano. llave en mano por esos 23, 23,000 pesos el metro 23 cuadrado. mil pesos metro cuadrado. Sí, así es. Excelente. Hombre, si esta casa, si la estuviéramos viendo en Los Cabos, con estos acabados, estaría en 48,000 pesos metro cuadrado. Ah, sí, claro. Es la diferencia pues de los insumos, ¿verdad? De los materiales, de la mano de obra. Claro. es- sí, es más costoso de aquel lado. Ujú. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta fina casa. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Pues tenemos en Instagram, YouTube, Facebook y Google, o sea, que es nuestra página. Ahí se dice Arquitectura Mexicana Moderna de Ricardo Mata. Arquitectura Mexicana Moderna de Ricardo Mata. Sí, ahí nos pueden encontrar. Vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos de Arquitectura Mexicana Moderna. Sí, Muchísimas gracias. Un placer no, conocer su arquitectura y esperemos seguir conociendo un poco más. claro que sí, arquitecto. Muchísimas gracias. Los vamos a dejar, jóvenes, con la vista de la recámara principal. Invítenos a conocer sus obras. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com y con muchísimo gusto organizaremos todo para estar con ustedes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Ya lo saben. Siempre adelante.